Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por su vida. Usted que se conecta con nosotros o va a ver esta transmisión en otro momento, Dios le siga bendiciendo mucho más. En este día quiero invitarle, vamos a estar orando. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea quien nos guíe en este día. Tome el control de este tiempo, cual vamos a reflexionar en la palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti, Dios, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, por este nuevo día. Gracias, Padre, porque tú eres Dios fiel, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y hoy nos podemos acercar delante de su presencia por medio de Jesús. Dios mío, hoy reconocemos nuestra condición, reconocemos que pecamos muchas veces. Y hoy te queremos pedir que perdones nuestros pecados, que borres nuestras rebeliones, nuestras ofensas. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, dándote gracias porque tú eres fiel. Dios mío, nos disponemos a escuchar tu palabra, a reflexionar en ella. Danos sabiduría, entendimiento, que sea usted, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Gracias, Padre, en este día, que sabemos que usted está al control de todas las cosas. Gracias porque podemos pedir y confiar que todo lo que pidamos ante ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, usted lo hará. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, que Dios es fiel, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en este día quiero invitarle, vamos a estar haciendo lectura en Santiago, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Miramos entonces, como lo dice la palabra, sobre la necesidad de orar. Podemos mirar que la palabra nos habla que si en medio de nosotros hay aflicción, la respuesta a momentos de aflicción, de dificultad, es la oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces podemos mirar que ciertamente la palabra nos habla y nos enseña de la importancia de orar. Podemos orar en todo momento y presentar por medio de la oración todo lo que nosotros podamos estar viviendo, enfrentando. Y la palabra nos habla que si hay aflicción, si hay angustia, si hay preocupación, podemos hacer oración. Orar a Dios es la mejor manera para encontrar solución a aquello que estamos enfrentando. Y también hay otra pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces podemos mirar que aún dice la palabra que si alguno de nosotros se encuentra enfermo, puede pedir a los ancianos de la iglesia. Son esas personas que Dios ha puesto también para que oren para nosotros, para el sostenimiento de la iglesia. Y dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Entonces, muchas veces nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero la palabra de Dios nos habla y nos indica lo que usted y yo debemos hacer. Entonces, si hay aflicción, podemos orar. Si hay alegría, gozo, qué bueno es poder también cantar alabanzas a Dios. Y si entre nosotros hay enfermos, dice la palabra, que es necesario pedir oración a los ancianos para que oren, le unjan y oren por él en el nombre de Jesús. Y resalta la palabra que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Entonces vemos la importancia de orar para que Dios se glorifique con sanidades, con milagros. Vemos la necesidad de orar para que Dios se glorifique en medio de cada persona, porque ciertamente la palabra nos habla y nos enseña, y dice la Escritura que ciertamente la oración de fe salvará al enfermo. Entonces es necesario que nosotros oremos los unos por los otros, y así como lo dice la palabra, y cuando Jesús le comisiona a los 12 discípulos para que fueran para diferentes lugares, Él los envía y le da autoridad. Y ellos, dice la palabra, los discípulos echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 13. Entonces podemos mirar que es necesaria la oración. Si ustedes y yo de pronto podemos estar viviendo momentos de enfermedad, podemos orar, pedir ayuda en oración, y dice la Escritura que Dios respalda la oración, y dice que Dios ha ungido también a ciertas personas, le ha dado autoridad para que puedan orar. Y dice la palabra que si entre nosotros hay algún enfermo, puede llamar a los ancianos de la iglesia. Esa es una de las tareas, de las labores que tienen los ancianos que han sido establecidos en las iglesias. Orar por los enfermos para que también ellos puedan ungirles con aceite en el nombre de Jesús y ser Dios glorificado por medio de esta oración. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces podemos mirar que Dios está dispuesto a glorificarse por medio de la oración. Podemos mirar entonces que cuando usted y yo oramos, y cuando usted y yo lo hacemos con fe, esta oración ciertamente es escuchada por el Señor, y aquel que esté enfermo, el Señor lo levantará. Así como en su momento Jesús oró por la suegra de Pedro, que dice la palabra que estaba postrada en cama con fiebre, pero Jesús fue, oró por ella, y en ese mismo instante recibió sanidad. Así que debemos creer que hay algo especial cuando usted y yo oramos, y la invitación es orar los unos por los otros, dice el versículo 16, y orar unos por otros para que seáis sanados. Así que qué importante es poder entender que si estamos necesitando ayuda del Señor, usted y yo podemos orar y hacer una oración y tener una vida devocional personal. Pero también es importante que podamos pedir ayuda en oración, respaldo en oración, y Dios está dispuesto a glorificarse, porque es un mandato del Señor orar los unos por los otros. Nosotros ciertamente creemos que Dios atiende a la oración del justo, y somos justificados no por nuestras obras, ni porque lo merezcamos, sino que hemos sido justificados por medio de Jesús. Entonces podemos mirar que cuando usted y yo oramos por los otros, ciertamente Dios escucha la oración, porque dice la palabra en la parte B del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que hay personas que de pronto por diversas dificultades o por situaciones que están viviendo se les dificulta orar. Algo les impide que puedan acercarse a orar. Pero usted y yo
La palabra nos ha puesto para que oremos. Y dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué importante en este día poder orar, que usted y yo podamos orar por ese familiar, por ese amigo, esa amiga que está necesitando, que nosotros le podamos respaldar en oración, para que Dios le levante, para que Dios se glorifique en su vida. Poder orar por las familias, por los que están pasando dificultad, clamar por las autoridades que Dios ha establecido en los diferentes lugares donde usted y yo habitamos, poder clamar por la ciudad en la cual Dios permite que usted y yo habitemos, porque en la medida que la ciudad tiene paz, así como en su momento Dios le envió la carta a los que estaban cautivos en Babilonia por medio de Jeremías, y aún Dios le daba la orden que oraran por sus enemigos, que oraran por la paz de la ciudad, porque en su paz ellos iban también a ser beneficiados. Entonces hay una responsabilidad que tenemos, y es orar los unos por los otros, clamar para que Dios se glorifique en medio de las necesidades, clamar por esa sanidad, aquel que está enfermo, orar para que Dios se glorifique en medio de esa enfermedad y traiga sanidad, el Señor le sane, le levante. Entonces, qué importante en este día poder entender y comprender que Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar por medio de la oración. Dios quiere demostrar su gloria. Dios quiere, así como en su momento Jesús le dio la autoridad a los discípulos y en el nombre de Jesús ellos oraban, ellos reprendían espíritus inmundos, ellos ungían a los enfermos y eran sanados. Dios también quiere que usted, como hijo o hija de Dios, pueda también orar. Entonces dice la palabra y trae un ejemplo de la eficacia de la oración. Y dice en Santiago, en el capítulo 5, verso 17, allí donde estamos leyendo, y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así como lo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 17, que nos habla de que Elías clamó a Dios y el cielo se cerró por un periodo de 3 años y medio. La oración ferviente de Elías fue una señal para que aquellos que se habían apartado de Dios, aquellos que habían descuidado el altar del Señor, aquellos que se habían apartado tras dioses ajenos, se volvieran realmente al Dios verdadero. Y dice la palabra que este hombre, semejante a usted y a mí, oró de manera ferviente, porque la oración es importante y hoy entendemos que debemos orar por los unos por los otros, pero la oración nuestra debe estar acompañada de fe y debe ser ferviente, es decir, debe ser constante, debe estar de continuo en la presencia de Dios, que ese propósito, esa petición de oración delante de la presencia de Dios sea de manera ferviente, como lo dice la palabra, sea de manera continua, de manera constante, traer esa petición delante de Dios. Y vemos a este hombre orando, y su petición durante este periodo, 3 años y medio, fue para que la lluvia se detuviera, para que la gente del pueblo pudiera volverse y reconocer que era Dios quien tenía autoridad aún sobre la naturaleza misma. Y dice la palabra que Elías oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, Dios respaldó la oración, la petición de este hombre llamado Elías. Así que Dios está también dispuesto a escuchar esa petición, esa oración, cuando usted y yo la hacemos con sinceridad y la hacemos y pedimos que sea Dios escuchándonos. Y no fue una petición caprichosa, no fue una oración que salió de la noche a la mañana, sino que esta oración era acorde al propósito que Dios tenía, porque también para que la oración sea eficaz debe ir acompañada de fe, pero debe estar y ser conforme a la voluntad del Señor, porque a veces oramos, así como lo dice Santiago, desde el capítulo 1, oramos y muchas veces no recibimos porque oramos de manera equivocada, para satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades. Pero cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, al propósito del Señor, Dios nos escucha. Entonces, nuestra oración debe ser ferviente,
Nuestra oración debe ser continua, constante. Debemos persistir y perseverar en la oración, no desistir, no desmayar en ningún momento. Vemos a Elías que en su momento y durante este tiempo, este periodo que para nosotros puede ser muy largo, orar por 3 años y medio con respecto a un mismo tema, con respecto a un mismo propósito. Esto lo hizo Elías. Y qué bueno que usted y yo podamos orar por ese familiar de manera continua para que Dios intervenga, para que Dios toque su corazón, para que Dios cambie. Orar para que sea Dios restaurando las familias. Usted que está clamando para que Dios le abra un empleo, para que Dios le dé una nueva oportunidad. Qué importante orar, orar hasta recibir la respuesta. Y dice la palabra que nuevamente Elías oró, era un hombre de oración. Y dice en el versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es decir, Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración en cualquier tiempo. No debemos desmayar, no debemos cansarnos de clamar. Es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. La oración, qué importante es orar y que nosotros como hijos de Dios podamos estar conectados en constante comunión con el Padre por medio de la oración. Entonces miramos que dice, y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, qué importante en este día poder clamar al Señor, poderlo hacer con confianza, poder creer en la oración que usted y yo estamos haciendo. A veces no confiamos en que, ¿será que Dios me escucha? Pero debemos acercarnos a la presencia de Dios creyendo. Debemos acercarnos por medio de la oración, creyendo y teniendo fe que Dios es galardonador. Dios da la recompensa a aquel que le busca. Dios recompensa la oración que usted y yo hacemos en lo secreto, porque dice la palabra que la oración, cuando usted y yo cerramos nuestro aposento, cuando nos apartamos a orar con el Señor de manera sincera, de manera transparente, dice que Dios nos recompensará en público. Así que es importante que usted y yo podamos tener una vida de oración, que usted y yo nos preocupemos por buscar el rostro de Dios, así como muchos de estos hombres y mujeres que están registrados en la Biblia buscaron de manera constante el rostro de Dios, buscaron su dirección. Usted y yo lo podemos hacer. Y no olvidar, en medio de nuestras oraciones personales, orar por las otras personas, por aquel que está pasando alguna dificultad o le ha pedido a usted o me ha pedido a mí que le apoye en oración. Podemos hacerlo porque Dios está dispuesto a escuchar. En este día damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy queremos dar gracias a Dios. Usted puede dejar su petición de oración y darle gracias a Dios. Tenemos algo presente en este día y es que la oración eficaz del justo puede mucho. A veces nos aferramos a las influencias de otras personas para pedir favores o para pedir ayuda, pero en este día podemos entender que la llave para usted y yo recibir esas promesas, lo que estamos anhelando, es por medio de la oración. Qué importante es poder orar y lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no solamente pensar en nosotros mismos, sino que debemos orar por aquel que está necesitando de nuestras oraciones, que le apoyemos en oración. Así que le quiero invitar, vamos a estar dando gracias a Dios por este día. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti el honor y la gloria. Gracias Dios por este día, porque tú eres Dios fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te queremos dar gracias por tu palabra. Dios mío, que nos recuerda cuán importante es orar, podernos acercar de manera confiada delante de tu presencia. Y cada día lo podemos hacer. Dios mío, tú nos has invitado en esta hora a que clamemos y oremos los unos por los otros. Dios mío, aquel que esté enfermo pida ayuda a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y la oración de fe, dice tu palabra, sanará al enfermo. Y hoy oramos y nos ponemos de acuerdo, Señor, para clamar por sanidad, por milagros, para que usted restaure, Señor, aquel que está abatido, Señor, que tiene el corazón quebrantado.
Dios mío, para que sea usted trayendo sanidad física, espiritual, mental, Señor, para que sea usted restaurando en los hogares, Señor amado, trayendo restauración en la salud y en diferentes áreas, Padre, donde estamos necesitando una intervención tuya. Te damos gracias en este día. Oramos por cada petición de oración. Mira la necesidad que tienen cada uno, Señor, de los hermanos, de los amigos que se han conectado en este día. Creemos que tú das respuesta conforme a tu voluntad a cada petición. Dios mío, enséñanos a orar de manera ferviente como lo hizo Elías, sin desmayar, a orar de manera constante, Señor. La insistencia en orar, Señor, es lo que tú nos resaltas en este día. Ayúdanos, Señor, a que podamos meditar en tu palabra y que cada día podamos esperar en ti, Señor, que cada día podamos crecer en esa amistad contigo. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Bendecimos las familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo mucho más. Recuerde que usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que de manera diaria hacemos por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. En este día les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.